a donde llevaban, como hemos recibido en nuestra comisión, el testimonio, la denuncia de madres, de familiares de venezolanas que habían sido llevado bajo engaño, ¿no?, a Colombia con la promesa de trabajar en modelaje, en casting, en no sé qué otras cosas. Cuando en efecto llegaban a Colombia, les quitaban los documentos y prácticamente las forzaban, ¿no?, a prostituirse en estos territorios que prácticamente regentaban, ¿no?, autoridades como la alcaldía de Bogotá. Esto denunciado por familiares, ¿no?, algunas de las víctimas inclusive que estaban secuestradas, como yo mismo lo manifestaba, en territorio colombiano, pero también en otros países de la región. De modo que ha sido también una política de estos estados neoliberales, estos gobiernos neoliberales, para, digamos, incidir en la decisión de algunos venezolanos y venezolanas, de acuerdo a ese derecho humano fundamental, universal, el derecho a la movilidad. Bueno, pero ellos aprovecharon con esta, digamos, con esta fachada de ONG, que tenemos unas 47 registradas en la comisión, que tenemos ya la relación directa entre dirigentes opositores. Por ejemplo, el caso de Tomás Guanipa, ¿no?, que fingió como embajador del gobierno imaginario, el gobierno de Narnia de Guaidó, embajador de Venezuela en Colombia, dejó a su secretario Eduardo Batistini, que ahora preside ONG y es el que está detrás de toda esta, digamos, esta estrategia de promover ONG para quedarse con el enorme caudal de recursos que están captando para supuestamente atender la migración, cosa que muy poco ocurre de acuerdo a los testimonios y a las denuncias que hacen precisamente migrantes que ya están en el país, que están regresando afortunadamente, dan cuenta de toda esta perversión en el manejo. Bueno, el tiempo se nos está agotando, ¿no? Ya vamos a dejar allí para a consideración de ustedes estos datos. Allí está la cantidad de población migrante, está por departamentos inclusive, está por sexo, está por edades, ¿no? Y allí están los delitos, ustedes van viendo, ¿no? Ahí está la cantidad de delitos que se han venido cometiendo. Hemos puesto el acento en el territorio colombiano, repito, no porque no ha ocurrido en otros, sino que allí ha ocurrido más del 87% de los asesinatos contra la migración venezolana. Allí le vamos a dar entonces todos estos datos que son oficiales de fuentes, en este caso CISDES, CODE, pero también de instituciones de Colombia. Vamos dándole a Aura Rosa allí velocidad a las láminas, eso para que quede, digamos, para ustedes y puedan seguir revisando, ¿no?, estudiando los datos. Sigamos allí, Aura Rosa, mostrando todo esto, ¿no? Miren ustedes los diferentes tipos de delitos sexuales que también se han cometido contra migración venezolana en territorio de otros países. Adelante, Aura Rosa, sigamos ahí avanzando. Estos son datos, me permiten ahí rápidamente informar que hemos creado, ¿no?, un mecanismo virtual para hacer las denuncias, más allá de lo que ustedes conocen, de las redes sociales, de los teléfonos, de los correos, de la oficina que está en el 4º piso de la Asamblea Nacional de Caracas, Venezuela. Hemos creado extensiones, una alianza con la Defensoría del Pueblo y utilizar la infraestructura de la Defensoría del Pueblo en todo el país, en las capitales de estado. Hemos creado extensión de esta comisión especial en estado fronterizo de Táchira, de Amazonas, también en el Distrito Capital, en el municipio de Libertador, y hemos recibido entonces denuncias, ¿verdad?, vía el correo encriptado, que es el comisión especial migrantes@gmail.com, para entonces incrementar, ¿no?, la cantidad de casos que estamos trabajando de manera directa. Recuerden que recibimos una instrucción de la Asamblea Nacional a propósito de presentar el informe preliminar, de ponerle nombre y apellidos a esta. Pedimos el apoyo de todas y de todos para, digamos, terminar de completar estos expedientes de unos al menos 2.552 casos, 32 casos, ¿no?,
que ya hoy tenemos, ponerles nombre y apellido para sustanciar todos estos expedientes y hacer las denuncias respectivas en la Corte Penal Internacional que el presidente Nicolás Maduro así lo ha planteado. De modo que estamos entonces en esta fase, si seguimos el trabajo en esta comisión especial, sigue dándole allí Aura Rosa, vean ustedes las cifras espeluznantes, ¿no? Y bien lapidarias de lo grave, lo complejo de lo que está ocurriendo con la migración venezolana, como consecuencia de todo esto que ya expliqué, de las causas que están muy bien trabajadas en el informe por el equipo técnico, por los parlamentarios y parlamentarias, ¿no? Yo debo reconocer ese gran esfuerzo. Miren ustedes estos datos, ¿no? Si en Colombia es muy llamativo y escandaloso el asesinato de líderes sociales, de firmantes de los acuerdos de paz, de líderes ambientalistas, miren la comparación con la cantidad de migrantes venezolanos asesinados en territorio colombiano. En todos esos renglones, tanto los ambientalistas como los firmantes del acuerdo de paz, como los líderes sociales, se quedan por debajo de los 1.729, 1.279 venezolanos asesinados entre el 2015 y el 2021, 2015, 2010, 2016, 2021, miren ustedes cómo estas cifras se han incrementado, cómo ha sido parte de una política de Estado que este Parlamento Nacional viene denunciando, pero que no nos quedaremos en la denuncia. Recientemente recibimos también otros casos, ¿no? No sé si le das a Aura Rosa, le vas dando rápido las láminas allí para ir terminando y darle espacio a otro compañero. Miren este dato, ¿no? Con esto casi estamos cerrando. Atención, hermanos y hermanas. Ahí están las fuentes. Estas no son fuentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, no, no, no. Fuentes oficiales y algunas de estas ONG, inclusive la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que realmente pues ha formado parte, como hemos denunciado, lo ha hecho el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, cómo ellos están obligando a muchos migrantes venezolanos que firmen denunciando a nuestro gobierno que los persigue, ¿no? Que salieron como por culpa del gobierno del presidente Maduro, para darles el reconocimiento y el apoyo, ¿no? Una cosa realmente sesgada, una cosa vergonzosa lo que hace la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Pero miren esas cifras, ¿no? En territorio colombiano asesinan cada 40.8 horas a un venezolano o a una venezolana. En raíz de todo esto, sigamos adelante, Aura Rosa, rápidamente. Nosotros estamos, miren cómo están estas organizaciones, yo lo decía hace un rato, Cabeza de Motor, un connotado dirigente de COPEI, aquí en el estado Miranda, es el que preside la Unión Venezolana, una ONG que se dedica precisamente a todo esto, a estimular esta migración inducida, a organizar los paquetes, a llenarse los bolsillos de soles, ¿no? Producto del dolor y la tragedia de las venezolanas y venezolanos. Esta señora Paulina Fachín, creo que fue, salió una noticia por allí de que había sido expulsada, ¿no? Porque es parte de esta extrema derecha venezolana que articula con la extrema derecha peruana y de igual manera con los gobiernos neoliberales para aprovecharse, para estimular, ¿no? Esta migración inducida, pero hoy en día son los mismos que han dicho que esta migración es una peste, es una enfermedad muy contagiosa, pero sin embargo en su oportunidad la estimularon porque había que hacer lo que no les permitiera la ética y la moral, pero bueno, sin embargo, bueno, es su ética, es su moral, ¿no? Lo hacen para generar estos 3.7 millones de venezolanos en diferentes países de América Latina, y allí está la cantidad de asesinatos, los 1.400 millones de dólares o más que la ONG Progresar, que dirige
Wilfredo Cañizares, en Colombia, le ha mandado una carta al presidente Duque pidiendo que rinda cuentas en qué ha invertido, en qué ha gastado esos 1.400 millones de dólares que supuestamente para atender la migración, pero que él aspira, ¿no? Saliendo de la presidencia de Colombia, él aspira a manejar todos esos fondos, y como ellos han inflado la cifra y hablan de 6 millones de venezolanos en el extranjero, a razón de $3.000 por cada migrante, bueno, ese señor aspira, después de salir de ser presidente de Colombia, de incrementar la superficie cultivada de droga, ¿no? Y esa paliza que le va a dar el pueblo colombiano seguramente ahorita el 29 de mayo en primera vuelta, y que con toda seguridad, ¿no?, va a significar una nueva etapa de un nuevo gobierno con nuevas relaciones con los vecinos, en este caso con Venezuela. Bueno, allí este señor ha sido responsable de toda esta situación y de las 40 bandas paramilitares y las estructuras irregulares que funcionan en la frontera y que son las que están precisamente comprando este lucrativo negocio de la acción. Finalmente decimos, ahora sí, compañera, nosotros estamos diseñando una política de Estado, y esa es la contribución de la comisión. Pedimos todo el apoyo de SURE, todo el apoyo de las venezolanas y los venezolanos para denunciar todas estas situaciones, toda esta agresión, para recopilar toda la información, documentarla de manera rigurosa, de manera profesional, objetiva, atendiendo a los extremos de ley que en este tema establece el Estatuto de Roma, pero además de eso, diseñar políticas de Estado que nos permitan atender a la familia, a las víctimas, porque Venezuela nunca tuvo digamos, una cultura migratoria. Siempre recibimos a la migración que vino de diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, momentos históricos, ¿no?, a nuestro país, fueron recibidas con los brazos abiertos, no realmente, y no nos merecemos, y tenemos que repudiar, ¿no?, esa conducta de esa dirigencia opositora venezolana que, combinada, ¿no?, con estos gobiernos neoliberales en la región y las políticas que ya veníamos explicando al principio, que son las causas de toda esta migración inducida, bueno, son las que han propiciado los ataques de odio, de venezolanofobia. De las cosas que quería decir, agradecer el tiempo y seguimos pues acá en sintonía. Gracias, compañeras y compañeros allá. Y bueno, en Venezuela nosotros seguiremos dando ejemplo de dignidad, de resistencia, de resiliencia. Nos estamos recuperando, estamos trabajando, ¿no?, en todos los ámbitos para lograr nuevamente los niveles de prosperidad, de buen vivir con que contaba nuestro pueblo ante toda esta escalada y esta agresión. Viviremos y venceremos. Bueno, más diputado, ¿me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Excelente posición, diputado. Más gracias. Trabajo, toda esa labor de difusión que está realizando, donde nos ha hecho fijar elementos y conceptos que se orientan a lo que se ha llamado la migración inducida, a la manipulación de las cifras sobre la migración venezolana de manera intencional para generar y hacernos ver que tenemos una crisis de refugiados, de perseguidos, para que la mediática canalla de las grandes corporaciones hagan de estas noticias matrices de opinión falsas, de las fake news,
También en su exposición nos ha dado a conocer de las organizaciones no gubernamentales que han visto con este éxodo de venezolanas y venezolanos inducidos el gran negocio millonario. Entonces es importante también que nuestros participantes conozcan del caso y de los mecanismos que desde la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra Migrantes Venezolanas tenemos, con las características que usted señaló de encriptar la información y de mantener en resguardo y con niveles de confidencialidad los datos de los familiares y de las víctimas a las cerca. Estamos en campaña, como bien lo señaló, y pedimos el apoyo de todos los compañeros. Rápidamente, diputados, nos acompañan en esta conferencia los integrantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a quien le enviamos un gran saludo. También tenemos representantes de la Embajada de Chile, del Perú, la Organización Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos, Ser Social, compañeros servidores públicos de la SUNACOP, del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Asamblea Nacional. Un saludo muy especial con quien estamos trabajando, al concejal Edwin Velázquez y a todo el equipo del Consejo Legislativo Libertador, a la compañera Grisel Extraño, quien hace vida también en el Parlamento y en la organización no gubernamental de mucha trayectoria, Fundalati, a nuestra compañera Isalí Mateus, que forma parte de la organización Psicólogos por el Socialismo, también nos está acompañando, al Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, a todos los participantes que están escuchando esta conferencia donde se está hablando de los retos y realidades vinculadas al tema de la migración venezolana. Bueno, para dar continuidad, queremos presentar a nuestra compañera abogada Lucrecia Hernández Vitar, que es directora ejecutiva de la organización del Movimiento Social Sure, en la cual hemos visto durante muchos años una dedicada y disciplinada y rigurosa investigación por parte del equipo que forma parte. La abogada Lucrecia Hernández es abogada de la Universidad de Argentina, de Buenos Aires, es magíster de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Barcelona en España, magíster en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España, especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho por la Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas. Autora de diversas publicaciones en materia de derechos humanos y seguridad. Actualmente es docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana de Venezuela y, como les señalé, directora de la Organización Social Sure, dedicada al estudio y la defensa de derechos humanos, y directora de ARGOS, que es el Observatorio Internacional de Migración y Derechos Humanos. Sin mayores preámbulos, en aras del tiempo, dejamos en el uso de la palabra a la compañera Lucrecia Hernández. Adelante. Muchas gracias, Aura Rosa. Un saludo al diputado Julio Chávez por ese trabajo tan sistemático y profundo y especializado que vienen haciendo desde la Comisión Especial que investiga los hechos de violencia contra los migrantes venezolanos en el extranjero. Un saludo también al embajador Arévalo Méndez, que lo vemos conectado en la Embajada de Chile, que vienen haciendo un trabajo bien importante en esa embajada para la protección de los derechos de los migrantes venezolanos, y también a la misión venezolana ante las Naciones Unidas en Ginebra, y demás compañeros de las maestrías tanto de Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana como también de Salud Pública de la Universidad Bolivariana. Bueno, yo no me quiero extender mucho porque el diputado ya dio un panorama bien preciso y con datos bien contundentes acerca de la situación de nuestros migrantes, particularmente en Colombia, ¿no? Pero sí quería centrarme el día de hoy un poco en analizar cuáles son las causas y los discursos y las estrategias que se desplegaron alrededor de la migración, ¿no? Y cerrar con algunas conclusiones acerca de cómo podemos mejorar la gestión de la migración venezolana.
Para empezar, podemos decir que fue a partir del 2014 cuando cuando se comienza a aparecer con más fuerza el fenómeno de la migración venezolana a otra escala, es decir, una escala a la cual no estábamos acostumbrados, ¿no? Ya no solo reducida a los sectores económicamente más activos o más favorecidos, sino incluso a grupos de extractos sociales más bajos, con poco o con ningún vínculo con los países de destino, exceptando el caso de Colombia, que señaló muy bien el diputado, ¿no? A partir de allí, desde Sura nos llamó mucho la atención el incremento abrupto de estos flujos migratorios y comenzamos a investigar cuáles eran las causas y pudimos determinar de manera contundente que se relacionaban de manera directa con el inicio de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra el país, es decir, por causa del bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país, que evidentemente eso llevó a una situación desfavorable para el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, en desmedro de su calidad de vida. Unido a este hecho fáctico del bloqueo económico, también comenzamos a verificar discursos y un accionar bastante homogéneo de declaraciones y medidas políticas de gobiernos de la región que asusaron y promovieron la migración venezolana desde la vocería de estos gobiernos que son adversos al gobierno de Venezuela, como una forma de presionar para el cambio de régimen, como bien lo señalaba el diputado, unido con el intento de instalar un discurso que mostraba a la migración venezolana como una diáspora y a Venezuela como un Estado fallido. Algunas de estas acciones de parte de estos gobiernos andinos y del autodenominado Grupo de Lima para la atracción de migrantes fue la concesión de visas, de permisos especiales, también procesos de migración selectiva como las del personal de la salud, algunos profesionales de las ciencias básicas, las ingenierías, y algunas acciones también como parte de una agenda de las agencias de las Naciones Unidas para promover los pedidos de solicitudes de refugio y más recientemente, en el marco de la pandemia de la COVID-19, para desestimular o disuadir el retorno de personas migrantes a nuestro país. Vemos entonces que en poco tiempo el fenómeno de la emigración de venezolanos recibió la calificación por parte de la comunidad internacional como diáspora. Y se crearon muchos espacios para la búsqueda de recursos económicos que degeneró en más uso y abuso de su visibilización que en acciones efectivas para el apoyo a los derechos, a la protección de los derechos de nuestros migrantes. No quisiéramos ahondar mucho en el tema del bloqueo en nuestro país, pero sí es importante realizar algunas consideraciones para ver cómo afectó la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en la calidad de vida del pueblo venezolano y repercutió efectivamente en los flujos migratorios. Nosotros desde Sura siempre hemos centrado el comienzo del bloqueo formal, es decir, el bloqueo que está sustentado en leyes, reglamentos, decretos, en el 2014, que es cuando se aprueba la ley por parte del Congreso de Estados Unidos 113-278, que prohíbe taxativamente a los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos y demás personas en territorio estadounidense a realizar cualquier transacción o negocio con alguna persona o entidad del Estado venezolano, al tiempo que, por supuesto, amenaza con sanciones específicas a quien lo hiciera. Es decir, estamos hablando de un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela muy parecido al que se impuso contra el pueblo cubano durante décadas, particularmente con lo que es la ley Helms-Burton. Estas acciones fundamentalmente dirigidas por el gobierno de Estados Unidos, pero también se le sumaron varios países de la Unión Europea, se le sumó Canadá y algunos países latinoamericanos, consistieron en una ofensiva que combinaba actos emanados por el Departamento del Tesoro, como sanciones a empresas, a personas, a buques, a aeronaves, y órdenes ejecutivas, que son decretos de emergencia del Ejecutivo de Estados Unidos, que se han dirigido fundamentalmente a limitar, obstaculizar la extracción de petróleo y la comercialización del petróleo venezolano, del petro, del oro, y la apropiación de los recursos
que se generaban a través de Citgo y también del embargo o del robo de los bienes de Citgo, que es la principal filial de Venezuela en Estados Unidos. Pero vemos que este impacto sobre la economía venezolana es muy grande, ya que se produce contra PDVSA, es decir, contra la empresa que genera más del 95% de las divisas que requiere el país, viendo reducidos sus ingresos desde el 2014, que tenía 39.000 millones de dólares de ingresos, a 477 en 2020. Es decir, como ya señalaba el diputado, la disminución de los ingresos que venían de la venta de petróleo llegan a casi unos niveles, digamos casi el 1%, y eso por supuesto se traslada a la inversión en políticas públicas a nivel nacional. Creo que también es importante señalar que, y un poco para desmitificar el discurso de que las sanciones no aplican o no tienen efecto en los derechos humanos, sino que solamente se dirigían contra altos funcionarios del gobierno. Podemos señalar que a 2022 se han aplicado sanciones a más de 170 empresas públicas y privadas venezolanas y extranjeras que tenían una relación comercial con Venezuela, contra 65 buques que trasladaban el petróleo venezolano, pero también contra buques de otros países, como por ejemplo lo que ocurrió en la pandemia con los 5 buques iraníes que traían petróleo, que traían combustible para subsanar la grave situación de desabastecimiento que tuvimos en la pandemia, y contra 56 naves, la mayoría propiedad de Petróleos de Venezuela. Es decir, ese ataque sistemático planificado contra la economía de nuestro país ha generado un impacto muy grave en los derechos humanos del pueblo venezolano. Solamente para dar algunos ejemplos, en el caso de los alimentos, hubo una obstaculización muy fuerte contra nuestro programa bandera, que eran los CLAP, el cual se ha obstaculizado la importación de alimentos, y en muchos casos también se han retenido los bancos intermediarios y algunos países la factura en el pago de la importación de esos alimentos. En el caso del derecho a la salud, el daño a la economía se visualiza casi en la reducción del 60% de las importaciones totales a 2016, justo después de la imposición de la primera orden ejecutiva por parte del gobierno de Estados Unidos, y una reducción del nivel de importaciones que pasó en 2015 de 41.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares en 2018. Es importante también mencionar que unos investigadores de Estados Unidos, del Center of Economic and Policy Research, nos señalan que entre 2017 y 2018 se pueden visualizar más de 40.000 muertes ocurridas por el bloqueo a Venezuela. Asimismo, el Estado venezolano ha reportado, en el caso del derecho a la salud y a la alimentación, que el índice de prevalencia de subalimentación se desplazó de bajo a moderadamente bajo a causa del bloqueo. Es decir, a partir del incremento de las acciones de bloqueo y de medidas dictadas, va a haber también un incremento en la migración venezolana, y eso lo podemos ver muy claramente, que a medida que aumenta el bloqueo, aumenta también la migración. Y van a aumentar también los discursos sobre la movilidad humana, centrándose en la idea de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, y eso va a estar, como señalaba también el diputado, en la agenda de los candidatos a la presidencia de distintos países en la región que intentaron justificar una agresión o una injerencia externa o intervención militar por motivos humanitarios a nuestro país. Esto también, esta utilización política de la migración venezolana por gobiernos y por agencias de las Naciones Unidas, también va a traer discrepancias no solamente en discurso, en calificaciones, sino discrepancias en cuanto a las cifras de la migración venezolana. Así nosotros podemos ver, por ejemplo, que la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, señala que para 2015 el número de migrantes se ubicaba en 690.000
migrantes venezolanos. Y para el 2017 ascendía a 1.600.000. 600.000 personas migrantes. Por su parte, se crean en el 2018 una plataforma que es la R4B, que es una plataforma que combina la OIM y ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, y ellos empiezan a dar cifras en conjunto, es decir, ya no empiezan a diferenciar entre migrantes y refugiados como si no fueran completamente distintas las conceptualizaciones de estas dos categorías, y empiezan a dar cifras que exceden o sobreestiman las cifras del conteo de los migrantes venezolanos, y manifestaban que en 2018 habían 2.600.000 venezolanos. Al 2019 accedían a 4.600.000. Y en el medio de la pandemia llegaron a estimar que este año la cifra de migrantes iba a subir a 8 millones. Es decir, una cosa casi imposible, porque en el marco de la pandemia hubo una restricción importante de vuelos, un cierre de fronteras, y ellos estimaban que iba a subir 3 millones la cifra de migrantes de venezolanos. Es decir, ya por ahí vemos que hay una sobreestimación y una intencionalidad política. Por otra parte, la División de Poblaciones de las Naciones Unidas, que es una agencia muy especializada, una instancia de Naciones Unidas, la cifra que da para el 2019 ascendía a 2.500.000. Es decir, 2,5 millones por debajo de la cifra de la plataforma de OIM y de ACNUR. Es decir, hay una diferencia inclusive dentro de las Naciones Unidas. Eso, por supuesto, va a tener una intencionalidad política y una intencionalidad económica que se refleja en la búsqueda de recursos económicos, tanto para los gobiernos como para las agencias. Estos discursos también van a sufrir cambios en lo que se refiere a la conceptualización de los migrantes, ¿no? En un primer momento, en un momento inicial, la OIM y ACNUR empiezan a referirse al fenómeno de la migración venezolana como migrantes económicos, mientras que ACNUR se va a referir al estatus de refugiados. Es decir, había al inicio una diferenciación de migrantes y refugiados en sus discursos, ¿no? Eso es del 2016 al 2017. En el segundo momento vemos que en el 2018 ACNUR asumió la vocería en materia de inmigración, cuando la agencia es la OIM, ¿no? Y dio inicio a la construcción discursiva del refugiado venezolano, que presuntamente huye del país a causa de la violencia cometida por los cuerpos de seguridad, el desabastecimiento, y necesitaban una protección internacional y asistencia humanitaria. Paralelo a la instalación de este discurso de refugiados venezolanos, se empieza a constituir toda esta arquitectura humanitaria y la creación de esta plataforma. Es decir, ya empieza a nombrarse al refugiado venezolano, y la figura del migrante, que es la mayoría, empieza a no hacerse tan presente en los discursos. En un tercer momento, se empieza a instalar la idea de que todos los migrantes que provienen de Venezuela debían ser considerados refugiados a la luz de la declaración de la Cartagena. Y esta plataforma se refiere a ello y empieza a crear una nueva categoría, que es la de venezolanos desplazados en el extranjero. Es decir, una categoría que no existe en el derecho internacional y que inclusive las mismas organizaciones de la oposición, inclusive la Universidad Católica de Venezuela, empieza a criticar, porque eso empieza a generar desprotección en el ámbito internacional, porque esa categoría no existe. Venezolanos desplazados en el interior. Es decir, no quieren hablar de refugiados ni migrantes, sino de desplazados en el interior. Rápidamente, para ir cerrando, otra de las inconsistencias tiene que ver que la misma plataforma empieza a instalar y tiene que ver con la condición de refugiados, ¿no? Ellos dicen que en Venezuela, cuando analizamos en detalle las cifras reportadas, vemos que en total la cifra de refugiados es de 158.517. Son reconocidas como refugiados. Y dentro de este número, 75.000 son refugiados por parte del Estado español, que se les concedió este estatuto por una categoría
que ellos crearon, que no es refugiados específicamente, sino de personas que necesitaban protección por cuestiones humanitarias. De hecho, el documento aclara que los casos reconocidos como refugiados, de acuerdo a la Convención de Cartagena, solamente alcanzaban al 0,1%, y el otro 99% era una categoría constituida o creada por ellos mismos. Esto quiere decir que la verdadera cifra de refugiados venezolanos en España era de 756 personas y no de 158.000 personas. Es decir, empiezan los gobiernos también a crear categorías para aumentar la cifra de migrantes. Ya para ir cerrando, vemos que todas estas inconsistencias, estas discontinuidades en la política y estos reorganizamientos de la política en función de intereses políticos o económicos generan muchas inconsistencias en la región. Ya para finalizar, solamente queremos dar unas recomendaciones que tienen que ver con políticas públicas en materia de movilidad humana para gestionar de manera más eficiente la movilidad humana en nuestro país. Lo primero que queremos señalar, que creemos que es pertinente reformar la ley de refugiados y refugiadas, asilados y asilados para fortalecer la soberanía en el ejercicio de nuestras competencias frente a la cooperación internacional y visibilizar que nuestro país sigue siendo un espacio de acogida segura para los venezolanos de la región. También creemos que es muy importante la creación de un observatorio de movilidad humana del Estado venezolano que esté adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de hacer seguimiento y planificación de estas políticas y tener un espacio de coordinación entre las distintas instancias del Estado venezolano encargados de la gestión de las migraciones. Es necesario también reformar la ley que regula los servicios consulares para incluir en los servicios que brindan a los connacionales el acompañamiento a las denuncias por casos de violación a los derechos humanos, como ocurre hoy con las personas que están privadas de libertad en el extranjero. Reforzar también la ley de migración y extranjería y establecer orientaciones estratégicas del Estado en materia de movilidad humana, especialmente en materia de migración, toda vez que la ley actual se refiere fundamentalmente al control de la inmigración hacia nuestro país, pero no habla de la inmigración. Es necesario también activar la Comisión Nacional de Migraciones, que está establecida en el artículo 28 y sus siguientes de la Ley de Migración y Extranjería. También es importante solicitar que la cooperación internacional apoye los procesos de retorno al país, ya que esto no está contemplado en las agencias de las Naciones Unidas, sino que están apoyando solamente los programas sociales en los países de destino. Y por último, para cerrar, creemos que es importante denunciar ante las instancias internacionales, fundamentalmente ante las Naciones Unidas, la violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos, fundamentalmente aquellas que se encuentran, los estados que encuentran suscritos a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, estimada Lucrecia Hernández. Gracias por tus aportes, por tu disertación oportuna, rigurosa. Creemos que estas discusiones son necesarias realizarlas, que nuestra comunidad y nuestro poder popular conozca en términos generales los mecanismos para conocer las denuncias que tengan sobre sus familiares. Lo señalaba el diputado, pues tenemos una campaña desde la Asamblea a través de la Comisión Especial para ponerle nombre y apellido a toda esta situación que sabemos que está ocurriendo con nuestros migrantes venezolanos. Y de igual forma agradecemos todas las recomendaciones a las cuales nos hace referencia y sobre la agenda legislativa que desde la comisión hemos estado adelantando e investigando. Obviamente con la orientación del presidente de la comisión estaremos coordinando futuras reuniones para a bien acoger todas las recomendaciones y el conocimiento que ustedes puedan aportar, porque
como lo hemos señalado, pues nosotros somos un país receptor de migrantes y tenemos varios años acá que hemos estado viviendo, como ustedes lo señalan, vinculado a las medidas coercitivas unilaterales desde el 2014, viendo cómo esta migración ha sido una herramienta también de agresión a través de las diferentes formas que los opositores han tenido. Bueno, también aprovechamos antes de cerrar, porque sabemos que el tiempo apremia y que la agenda del diputado está bastante comprometida. Luego de esta actividad, saludamos a los compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Viceministerio de América Latina. Saludamos la presencia, como lo señalaba el diputado Julio Chávez, de la Defensoría del Pueblo, organismo que está completamente a la disposición a través de su titular, el doctor Alfredo Ruiz, de brindar apoyo y de conocer este tipo de violaciones de los derechos humanos. Teníamos una pregunta que nos realizaba la compañera Grisel Extraño y que tiene que ver con la actuación que podemos tener de defensa de nuestros connacionales en el territorio colombiano, específicamente aquellos compatriotas que se encuentran privados de libertad. Dejamos en el uso de la palabra, diputado Julio, para que usted haga la disertación sobre los avances que hemos tenido en materia de trabajo institucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adelante, diputado. Sí, en primer lugar, bueno, antes de responder, le voy a agradecer a la compañera Lucrecia Hernández por todos esos aportes, ¿no? Nunca nos hemos puesto de acuerdo, creo que nunca nos hemos visto. Y sin embargo, pues hay coincidencia, ¿no? En las orientaciones, en las directrices que nosotros estamos, digamos, impulsando desde el Parlamento venezolano y el trabajo que ellos han venido desarrollando, ¿no? Qué bueno sería este complemento, sobre todo en materia de las políticas, de las propuestas, ¿no? De diseñar una política de Estado integral que aborde el problema de manera integral para que en efecto, bueno, preparemos al país para toda esta, digamos, esta situación inusual, ¿no? También quiero de verdad saludar, no sabía la presencia de los compañeros embajadores. Hay un gran trabajo que están haciendo los compañeros en Chile, compañeros en Perú, inclusive los compañeros en Brasil, en algunos países donde no tenemos misiones diplomáticas. Estamos articulando, Aura Rossi, ya entro en la respuesta, con algunas organizaciones, ONG, son bastante serias, que están trabajando este tema, en el caso de Colombia, el observatorio. Tenemos cifradas las esperanzas como América Latina en la respuesta democrática, ¿no? Popular, madura que va a dar el pueblo colombiano en las elecciones del 29 de mayo, y esto sin lugar a dudas, ya lo han manifestado inclusive hasta los candidatos del uribismo, ¿no? Han manifestado la necesidad de abrir la frontera colombo-venezolana, de implementar o de retomar el camino del diálogo, del acuerdo, ¿no? Y el respeto al principio de autodeterminación. Eso creo que va a ayudar mucho a solventar, ¿no? Y sobre todo a establecer canales claros para poder atender nuestra población migrante en Colombia, ¿no? De modo que, bueno, allí están, Aura Rosa, los correos. Creo que la vía inmediata, ¿no?, para estar en contacto directo es el correo encriptado, comisionespecialmigrantes@gmail.com. Allí están también las diferentes ONG. Podemos darle la información a quien lo requiera sobre situaciones en Colombia. Estamos trabajando en algunos casos, ¿no?, con contactos a través de las Defensorías del Pueblo y su homólogo en territorio colombiano, las personerías municipales, dependiendo de la región o el departamento donde se encuentre. Bueno, y haciendo lo humanamente posible con un gobierno tan hostil como el que hoy dirige los destinos de Colombia, pero creo que en todo caso está la voluntad de nuestro gobierno y la disposición del Parlamento
también establecer contacto directo. Ya hemos entrado en algunos contactos directos con parlamentarios colombianos, colombianas, de otros países de la región, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Brasil, el caso de Ecuador, Centroamérica, México, también por las dificultades que hay en la frontera México-Estados Unidos con el asesinato de migrantes venezolanos. Y creo que está preguntando el embajador Arévalo Méndez, y me gustaría saludarlo y escucharlo, porque es un hombre que también ha hecho un gran aporte, un gran trabajo, ¿no? en esta tarea tan dura que les ha tocado a ellos, ¿no? Pues bueno, por los efectos devastadores del bloqueo criminal y esa política de desmantelar nuestras misiones diplomáticas que implementaron los sectores de la extrema derecha venezolana desde el Parlamento venezolano entre el 2015 y el 2020, ¿no? A nosotros nos tocó estar allí y dar un debate duro con estos ciudadanos allí, representantes de la extrema derecha, y creo que eso... Claro, también ahí entiendo, Aura Rosa, nosotros vamos a entrar en contacto con la Cancillería nuestra, vamos a esperar que el compañero Carlos Farías, ¿no? Que es un gran amigo, un hombre bien comprometido con esta lucha, pues allí vamos a tener seguramente todo el apoyo del canciller, del nuevo canciller. Agradecemos al compañero Rander Peña, ¿no? Y todo el apoyo que hemos recibido también de la Cancillería, de multilaterales con Rubén Molina, con los compañeros de consulares, ¿no? Ahí nosotros estaremos en contacto también con el Ministerio de Interior y Justicia, Aura Rosa, el compañero Gustavo Vizcaíno del SAIME, ¿no? Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para establecer todos esos vínculos, esos canales que nos permitan atender y darle respuesta a los familiares y a las víctimas de esta migración inducida, de estos criminales, ¿no? Que han convertido en esto un gran negocio. Pero bueno, allí está el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrentando esta situación, y creo que además el trabajo de nuestras misiones diplomáticas con todas las dificultades, ¿no? Ha sido bien positiva. Seguramente el embajador Arévalo nos va a decir también, bueno, de lo que está ocurriendo en Chile, que es muy delicado, muy complejo también. Tiene quizás unas particularidades, ¿no? Tiene unas fases de oleadas, como seguramente él sería bueno que lo explicara, ¿no? Cómo en principio recibieron hasta con ramos de rosas a la migración que llegó inicialmente, ¿no? A los médicos, claro. A ellos les cuesta mucho graduar un profesional allá. Y como los médicos venezolanos, según el testimonio del propio embajador Arévalo Méndez, en general, ellos fueron los que se echaron al hombro, ¿no? La pandemia del COVID-19 en esos países y en otros países de la región, y se han aprovechado entonces, pero claro, luego las migraciones, las oleadas subsiguientes fueron prácticamente satanizadas, fueron estigmatizadas, fueron conceptualizadas como migraciones, ¿cómo lo llaman, Aura Rosa? De una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Una cosa indeseable, cuando ellos realmente estimularon todo esto, pero bueno, así es. Y esa es la oposición que tenemos en Venezuela, en unos países de América Latina. Entonces, Aura Rosa, no sé si el embajador Arévalo tenía una pregunta por allí. Adelante, no sé. Ya, sí, buen día y gran saludo a todos los compatriotas que tanto empeño ponen desde Venezuela y lo que podemos hacer nosotros en las misiones en el interior para tratar de canalizar iniciativas que nos pongan que saldemos esa deuda con nuestros compatriotas. Agradeciéndole, señor diputado Julio Chávez, a la amiga Hernández de Sures, yo creo que vamos en buen camino. Esta investigación de la Asamblea Nacional, conjuntamente con otras instituciones, nos va a poner en una condición en la cual nosotros no solamente también operar sobre los diferentes gobiernos que incuestionablemente han convertido la migración venezolana en un negocio, pues no es solamente el negocio de la ONG con dinero que de paso, ese dinero que reciben las ONG y se lo reparten entre Duque, otros presidentes, etcétera, es un dinero nuestro. Ese es el dinero que está confiscado en las cuentas, en los bancos en Europa, en Portugal, en Inglaterra, etc.
yo supongo que del oro ya habrán vendido alguna parte para mantener esta hambre de dinero que tiene esta gente. Yo voy en aras del tiempo, voy a hacer algunas apreciaciones rápidas, incluso me atrevo a alguna sugerencia. Diputado Chávez, usted cuando tuvimos la teleconferencia reciente, muy buena, por cierto, agradeciéndole la iniciativa a usted, con Rander, con Rubén Darío, etc. Hablaron, y vuelve usted a referirlo ahora, a los 700.000 colombianos a los que se les ha eliminado la nacionalidad, para dejarlo como sería interesantísimo si nosotros pudiésemos, los embajadores y jefes de misión, tener acceso a esa información más precisa, por ejemplo, porque pueden haber sido 700.000, y eso debe ser lo mínimo, de ciudadanos colombianos a los que se les ha eliminado la nacionalidad, pero pudieran ser que son colombianos no nacidos en Colombia, sino naturalizados o con derecho a nacionalidad porque son hijos de colombianos, etc. Entonces sería bueno e interesante para nosotros obtener ese dato. Esos 700.000 o más eran colombianos nacidos en Colombia, porque eso sí que sería un datazo interesantísimo para, por lo menos, en el discurso político. Por supuesto que los jefes de misión tenemos que estar constantemente transmitiendo en los países en los que estamos acreditados, poner estas cosas en claro. Yo tuve anteayer una reunión, después de 4 años, una reunión con el director nacional de migraciones de acá de Chile, y cuando uno le decía de estas cifras, los tipos se sorprenden, ¿no? Claro, un gobierno que está entrando y que apenas están tomando nota de que hay una realidad muy difícil para manejar por parte de ellos, pero en una actitud proactiva, como tenemos que ser, en favor de la población venezolana, de los migrantes, nosotros tenemos que entrar en conversaciones con ellos. Gusten o no nos gusten los gobiernos, pues, o gustémosle o no le gustemos nosotros a ellos. Bien, hay un factor o un elemento presente allí, diputado, que creo que también tenemos que meterle mucho el ojo, que es al coyotismo. Porque resulta que eso de que salga un venezolano por la frontera con el Táchira o por la Guajira y llegue acá a Chile o llegue a Perú, etcétera, sin documentos, con un niño o con niños a rastras, sin documentos venezolanos, que no sabemos si esos niños son secuestrados o son alquilados o son vendidos, incluso, porque de todo hay en esta canallada que nos están haciendo a nuestros compatriotas. No es posible el coyotismo sin la anuencia o la vista gorda de los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, incluso el de Bolivia, incluyendo el de Chile, porque ya incluso acá el mismo gobierno ha reconocido que hay un coyotismo practicado desde la frontera norte hasta Santiago de Chile y más al sur incluso. O sea, venezolanos sin papeles que se montan en un bus y transitan por este país venezolano y otras nacionalidades, porque eso es otra cosa que hay que resaltar, ¿no? Pareciera que la migración es de venezolanos. Mira, en mis visitas a Iquique, había venezolanos, sí, pero yo no estoy seguro si eran la mayoría, pero ya había colombianos, peruanos, bolivianos, haitianos, cubanos incluso hasta centroamericanos. Entonces, estos son datos que nosotros tenemos que ir afinando para tener una visión completa, integral y ajustada a la realidad. Una primera sugerencia que le hago, bueno, además de tratar, estimado diputado Chávez, tratar de precisar esto de los 700.000 colombianos que quedaron despatriados o expatriados de su nacionalidad. Una segunda sugerencia es que les hice y se la reitero. Según cifras de hace 3-4 años, estadísticas del SAIME, casi el 29% de la población venezolana es de origen extranjero, bien de primera o bien de segunda generación. Nosotros tenemos que afinar eso, porque nosotros tenemos que lanzarle al mundo, a ver, ¿por qué xenofobismo contra un país que, ojo, cuidado si no estamos entre los primeros países en el mundo que más migración extranjera tenemos?
Entonces, ese es un datazo que a nosotros nos interesa mucho. Otra sugerencia es que las comunidades extranjeras en Venezuela, ya nacionalizadas o no, ya naturalizadas o no, ya en situación regularizada o no, se manifiesten, porque yo veo mucho silencio de un país a favor de un país, a favor de una nacionalidad, a favor de una población que les ha acogido, que no les pregunta ni siquiera de dónde eres. No nos interesa a nosotros, porque los venezolanos somos así, convivimos con alguien que no sabe, un extranjero que no sabemos si está naturalizado, de dónde viene, etc. Bueno, somos así y esto no lo vamos a cambiar, pero yo creo que es justo que colombianos en Venezuela, peruanos, chilenos, ecuatorianos, árabes, chinos se manifiesten y protesten contra el xenofobismo que contra venezolanos se está practicando en todo el mundo. Con eso se pueden hacer buenos videos de comunidades. Resaltar también en campañas comunicacionales que el bloqueo, por ejemplo, como bien lo relata el compañero diputado Chávez, que el bloqueo, y nosotros incluso lo decimos, que los venezolanos, nosotros los miembros del gobierno, incluso del ejecutivo, de la asamblea, del poder judicial, incluso hasta los medios de comunicación, nosotros resaltamos mucho el hecho de que el bloqueo afecta a los venezolanos. No, el bloqueo afecta a los venezolanos y a todos los extranjeros que con nosotros conviven. Lo decía yo al director de Nacional de Migraciones. Acá tenemos nosotros ahora, cuando una cantidad de chilenos, pero una gran cantidad de chilenos que hicieron vida en Venezuela, fueron a Venezuela cuando después del golpe tuvieron que salir exiliados, etcétera, que hicieron vida en Venezuela, tienen hijos, nietos, etcétera. De vacaciones, calculamos que más de 4.000 chilenos quedaron retenidos aquí por causa de la pandemia, no pudieron regresar a Venezuela, ahora están regresando. Esos son chilenos en Venezuela afectados por el bloqueo, pero todas las comunidades extranjeras en Venezuela están afectadas por el bloqueo también. Y eso es bueno, es necesario, más que bueno, es necesario que lo resaltemos. Y por último, hacía referencia a lo de los médicos. Acá el xenofobismo no tuvo una expresión, porque acá hay xenofobismo. Chile es un país con algunas características. Esto es una isla, ¿no? Siempre aislado de Latinoamérica. Pero no se había manifestado sino hasta que reventó el problema en Iquique del acoso que cometieron contra extranjeros, no solo contra venezolanos. Pero la prensa hizo mucha difusión de que era contra venezolanos, ¿no? Yo estuve allí y fue contra venezolanos y todas las otras nacionalidades extranjeras que estaban allí. Pero ¿qué está ocurriendo en Chile? Fíjense, nosotros en 2018, cuando las elecciones presidenciales, se abrió el registro civil. Nosotros estábamos esperando, hicimos un cálculo aquí aproximado, alrededor de entre 6 y 8.000 venezolanos que pudieran haberse inscrito o actualizado sus datos de inscripción del CNE. Vinieron 600 y tanto. Y el día de las elecciones vinieron, creo que fueron 83, 84. Total que esas elecciones acá en Chile las ganó el presidente Maduro, ¿no? Pero lo que vinieron fueron 80 y tanto. ¿Qué ocurrió? Después nos enteramos de que se hizo una campaña indicando que si el presidente Maduro ganaba en Chile, lo más seguro es que los procesos de regularización de venezolanos se iban a retrasar o se iban a eliminar, o iba a ocurrir esto o iba a ocurrir aquello. Por lo tanto, se indujo temor en los venezolanos para que no viniesen ni se inscribiesen, etcétera, porque estaban en el proceso de regularización. Pero ocurre que nosotros tenemos aquí desplegada una campaña con rótulos, etcétera, incluso en nuestras redes sociales, de que denuncia el xenofobismo. Bueno,
De 2018 acá, 3 denuncias de xenofobia. Y nosotros sabemos que hay mucho xenofobismo acá. 3. Y el cuarto fue un muchacho que fue atacado, pejado verbalmente por un chileno, etc. Bueno, nosotros entramos en contacto con el muchacho y él nos decía que no quería denunciar, que no quería, bueno, que él tiene un alma, él es de alguna confesión religiosa que perdona, y que no iba a hacer ninguna denuncia. Nosotros, por gestión consular, sí incidimos solicitamos que la fiscalía se aboque. Efectivamente, la fiscalía acá está abocada a ese caso. Pero él no quiso hacer denuncia, etc. Le preguntamos si no era que tenía temor de hacer su regularización y él me dijo que ya le estaba regularizado. Okay, entonces son cuestiones que nos extrañan mucho, pero no tenemos duda de que hay un xenofobismo por debajo de la mesa, impidiendo que los venezolanos puedan venir acá a la embajada a denunciar. Esperemos entonces que con la plataforma o con el enlace o con lo que está habilitando nuestra Asamblea Nacional para que se hagan denuncias, ojalá no ocurra que se hagan denuncias falsas o que empiece el asunto del escualidismo acá, que es mucho y fuerte acá en Chile, a tratar de sabotear la página, estar escribiendo cosas ahí que no son, etc. Pero es una muy buena iniciativa a favor de los venezolanos, lo que está haciendo la Asamblea Nacional, no solamente la investigación, sino poniendo a disposición de nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, esa posibilidad de hacer denuncia. Así es que, compañeros y compañeras, les agradezco tanto la disposición que tienen para ocuparnos de este grave problema que nos afecta. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Un fraterno saludo desde aquí, desde Venezuela, la patria de Bolívar. Y ciertamente, pues, estamos haciendo un esfuerzo, uniendo todas las voluntades para, como lo señalaba el diputado Julio Chávez, poder construir con todas las voces y con todo el conocimiento una política pública íntegra que permita avanzar en la atención a nuestros connacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad en los otros países y de igual forma crear conciencia para entender, comprender que Venezuela es el mejor país del mundo. Nosotros dejamos a la disposición el correo a través del chat, ¿verdad? Y bueno, damos por concluido esta actividad. Nos sugieren que sigamos con esta labor formativa. Esperemos contar con nuestra organización Sures, la cual ha dedicado muchísimos años con un equipo de profesionales a la investigación de estos temas. Y bueno, saludamos también al Consejo Municipal, que encontramos allí a toda la Comisión de Desarrollo Social, a su concejal Edwin. Un fuerte abrazo y seguimos adelantando este tipo de espacios para la disertación y para la discusión. Muchísimas gracias.